Estamos platicando con Pepe Velar y hoy le queremos agradecer mucho a Casa Baloyán que nos esté albergando en estas conversaciones que vamos a tener las siguientes semanas y además con un invitado de lujo que me encanta platicar con él, porque es una persona que sabe mucho de la ópera y a mí me encanta la ópera cuando menos para verla desde lejos, pero tengo aquí un experto que es Mario Montenegro. ¿Cómo estás, amigo? Ay, Pepe, pues un gusto saludarte a ti y un gusto participar en estas conversaciones con tu auditorio. Encantado, muy bien, muy contento con muchas actividades, muchas cosas que están ocurriendo en la ciudad. Así es, eso es, oye, y siendo parte de ellas, que eso es lo más importante de todo. Sí, además siendo parte. A ver, Mario Montenegro, no naciste en Tijuana, pero ya tienes muchos años en Tijuana y yo creo que es más Pues desde que empezó tijuanense. el milenio, Pepe. Nomás tantito, veintitantos años en Tijuana, Sí, 25, 24, voy a 24 cumplir años. 25 años aquí en Muy bien. Tijuana. Originario de Durango. Sí, yo soy de un pueblo que se llama Tepehuanes. Es un pueblo en la mera sierra. Y bien, pues del estado de Durango. Y aquí en Tijuana, pues llegué en el año 2000 Ujú. y desde entonces, pues aquí Muy estoy bien. y muy contento. Antes de que llegaras a Tijuana, ¿te creaste ahí en el pueblo donde naciste? No, yo en mi pueblo viví hasta los 14 años. Terminé la secundaria en mi pueblo Muy bien. y luego me fui a la capital, a la Ujú. ciudad de Durango. Ujú. Ahí hice la preparatoria y luego de ahí me fui a Torreón, Coahuila, Ujú. para estudiar en la En la universidad. universidad y estudiaste Ajá. Derecho. Estudié Derecho, Ujú. parte en Torreón, parte en la Ciudad de México. Ujú. Yo soy egresado de la Iberoamericana. Ujú. Entonces, en esa época, no sé ahorita cómo esté, en esa época podía uno hacer sistema de intercambio Sí, por todavía, planteles. todavía. Ujú. Ajá. Entonces, así fue como yo estuve digamos, en esos dos lugares. ¿Y por qué Derecho? ¿Por qué estudiaste Derecho? Fíjate que esa es una pregunta que todavía me hago. Eh, yo creo que Oye, tomó una de las decisiones de estudiar una carrera a veces sin saber, ¿verdad? sí, Ajá. no, yo creo que estudié Derecho porque en esa época me gustaba mucho, por ejemplo, toda la teoría política, Ujú. me interesaba las cosas que yo conocía sobre la teoría del derecho y una serie ¿Pero traías algún antecedente, familiares en el tema, algo que hubieras visto, una serie de televisión? No sé, a veces se emociona No, uno yo creo por un que detonador que no es yo creo que porque desconocido, cuando ¿no? estaba en la preparatoria era una clase que yo disfrutaba Ah, mucho. ya, Tuve muy ahí buena está, ¿ves? maestra Ujú, de derecho, ujú, entonces fue algo como que yo sentía como medio natural. ujú. Siempre fue así como que de mi clase, de mis clases en donde mejor me sentía. Ujú. Entonces, pues fue una decisión que salió de una forma muy, muy natural realmente. ¿Y qué te encuentras cuando terminas? ¿Algo que no te gusta, que sí te gusta? Porque empiezas a trabajar en el tema, ¿no? Por supuesto. Sí, bueno, yo hice una especialidad ahí mismo mientras Ujú, estaba en la licenciatura ujú. en Derecho Corporativo y estuve trabajando, estudiando con un licenciado que en esa época en Torreón era toda una institución, un personaje y un abogado excelente, Juan Puente Flores. Entonces, ahí fue donde yo me di cuenta que no tenía mucho que hacer en el derecho. No, está bien y es válido. Oye, es válido porque luego mucha gente dice, es que estudié tal cosa y ahora me dedico a eso. Bueno, es que a veces encuentran uno sus vocaciones de una, Sí, de una manera misteriosa, esa es la realidad. sí, lo Ujú, que pasó con este abogado, con Puente Flores, ujú, y lo que yo me di cuenta con él, es que ahí yo conocí lo que es vivir una profesión a través de la pasión. ujú, Porque Juan Puente Flores no era un abogado que hacía las cosas nada más porque tenía que desempeñarse en un oficio, ujú. sino que era un hombre que vivía una pasión por el sistema, por el derecho, por todo el planteamiento procesal, todo lo que significaba abogar. Ujú. El litigio era para él una verdadera pasión. Y yo ahí me di cuenta que sí, Que- a mí me gustaba, pero yo no tenía esa pasión que él ujú, tenía. Es más, la veo muy poco en la gente que hace lo que hace. ujú, claro. O sea, Ujú. yo creo que una gente es ahora sí que bendecida, si se puede usar el término, cuando encuentra que el oficio en el que se desempeña es su pasión. Claro. Ujú. Entonces, Dice, bueno, yo hay terminé, inclusive un dicho que dice que si te apasiona lo que haces, es como si claro. nunca trabajaras en tu Sí, vida. sí, Ujú, y yo pues sí, 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 seguí trabajando en cosas que tenían que ver con el derecho, pero al tiempo también empecé a formarme en otras cosas que iba yo buscando también mi pasión, ¿verdad? Y mi ejercicio a través de eso. Y y así fue. encontraste en el canto, encontraste en la ópera, encontraste en las Sí, artes, algo que te empezó a gustar más. sí. Por ejemplo, bueno, la ópera en mi caso pues es algo que es más, yo ni siquiera pensaba en ello de una manera como más
profesionalizable, Ujú. porque para mí era una forma de vida. ¿Cómo? Desde que yo tengo uso de razón, es lo que escucho y es la música que yo vivo. O sea, no recuerdo un solo día de mi vida, en verdad, no recuerdo un solo día de mi vida sin la ópera. ¿De verdad? Sí, Desde niño. desde como los 5 años. ¿Por qué? ¿Por tus padres, por tus abuelos, por el ambiente, por las Pues caricaturas, por...? imagínate en un pueblo Ajá, de allá ajá, donde nomás llegaba el tren ujú, cada 3 días, que ujú, estábamos alejados de la civilización y de todo. ujú, No, yo empecé esto porque en la iglesia, porque tenía un sacerdote. Yo fui monaguillo desde chiquitillo, desde como ujú. los 4 años. Y uno de los sacerdotes que Era una está, forma de entretenimiento, porque puedo era lo que decirlo, había. claro, claro. Entonces, uno de los sacerdotes era muy aficionado a la ópera. Ya. Y a mí me empezó a gustar y me regalaba cassettes, que en esa Ujú, época ya ves era lo que había. ujú. Y a partir de ahí me empecé a enamorar de esto y yo mismo empecé a buscar libros, grabaciones, todo. Desde muy, muy joven Sí, entonces. pues desde los Ujú, 5 años. ujú. Mira qué Sí, curioso, qué yo recuerdo cuando interesante. salíamos del pueblo que íbamos a Ujú, visitar familiares que vivían ujú, en las ciudades, pues le decía a mi papá, ay papá, quiero ir a comprar un disco, quiero ir a una librería. Ya me llevaban y le daba a mi papá mucha risa porque yo salía como con 5 cajas de discos. Recuerdo muy bien las primeras que compré y a y todos lados. siempre relacionado con la música clásica y con la ópera. Sí, Ujú, sobre todo con la ópera. ujú, Entonces, bueno, pues eso para mí siempre estuvo. Y ya ujú, después de que terminé la licenciatura y que quise yo estudiar otra cosa, me ujú, fui a Guadalajara, empecé a estudiar arte y comunicación y mi trabajo académico lo empecé a vincular con el mundo de la ópera que yo conocía y que me interesaba. ujú, Entonces, así fue como pude conectar la parte, digamos, metodológica que estaba yo adquiriendo en ujú. esos estudios sobre arte con lo que yo conocía y que además me interesaba de la ópera. Y ya tenía un poquito de experiencia porque yo había hecho algunos programas de radio Ya. en Durango. Hablando del tema. Sí, yo estaba muy Ujú, jovencito, ujú, como de unos 18 años, y tenía ujú. mis programas donde yo hablaba sobre la ópera, poníamos música para que la gente la escuchara, me hablaban, me O hacían sea, siempre la preguntas viste desde el punto de vista de la de difusión. enterarte, de la difusión, de Sí, conocer. sí. ¿Cantas, Mario? No, sí No. estudié. Ujú, Estudié con la maestra Alicia Torres Garza, ujú, que es una de las cantantes históricas, legendarias en el país. Ella es toda una institución. Fue alumna de Fania Nitua, es una ujú, mujer ya muy grande, mayor, y ella fue mi maestra. ujú, Pero a mí realmente nunca me interesó cantar como ujú. tal. Me interesaba, bueno, porque como me gustaba este mundo, ver qué ocurre, ¿verdad? Con la Claro, voz saber de qué se trata. ajá, y un Ujú, poco de qué se trata. ujú, A mí lo que me interesaba no era cantar, sino toda la parte de comunicación que está detrás de esto como un arte que comunica cosas. ujú. Entonces, la parte de la historia, la parte del contexto, qué es lo que hace que ciertos argumentos o ciertos géneros en cierto momento de la historia Sean se mucho más conviertan y sean de exitosos. tal Ujú. forma. Eso era lo que a mí me Ahora, gustaba. te pregunto algo que creo que normalmente a los que nos gusta un poco la ópera o que la entendemos un poquito, nos enfrentamos siempre. No hay suficiente público, cuando menos en México, no hay suficiente gente interesada y por lo tanto nunca lo alcanzas a ver como un campo profesional como Ajá, tal, inclusive para los propios cantantes, sí, ¿no? sí, ¿Qué te enfrentaste tú en ese momento? Estás hablando de que hace 30 años más o menos sí. lo que me estás platicando, en un lugar como Durango, en un lugar como Guadalajara. ¿Cómo te conectaste o cuál es tu diagnóstico en ese primer momento? Bueno, yo creo que la ópera en México también es un evento altamente centralizado. Cuando yo estaba estudiando la licenciatura en la Ciudad de México, Ujú, bueno, ahí me di cuenta de que en la ciudad sí había una vida bastante productiva. ujú, Había muchos ensambles, había muchas producciones, porque aparte de Bellas Artes, hay muchas otras venas por las que corre todo este arte operístico que tiene la pequeños ciudad. teatros, Hay pequeños ensambles. teatros, Ujú, ensambles, gente que se ujú, especializa en música antigua, gente que ujú, se especializa en música mexicana, gente que hace música contemporánea. O sea, hay un mundo y un universo muy grande en Ciudad de ujú, México, porque en Ciudad de México hay mucho y de todo. ujú, Y ahí, pues bueno, yo me di cuenta de que en realidad lo que nosotros vivíamos en estas partes de donde yo provenía, ujú. pues estábamos muy limitados en comparación con la, con Claro. la Ciudad Ujú, de México. ujú, Y también eso fue una de las decisiones por las que a mí me interesó la difusión, porque desde mi lugar yo lo que trato es de generar públicos, generar interés, de ofrecer a las personas
que se interesan, aunque sea poquito en esto, una posibilidad de acercamiento, también una confianza con esto que tiene que ver, con esto que es la ópera, porque a veces hay muchos estereotipos, muchas cosas que nos impiden Sí. disfrutar de frente Ujú. a algo tan complejo como es la Sí, ópera. a veces uno piensa que no es para uno, que no tienes el Sí, nivel o socioeconómico o inclusive de conocimiento. Y sí, yo pienso que como todo género musical, y quiero envolver a todos, es un tema de que te guste y lo entiendas para sí. que te guste aún más, ¿no? Sí, y yo sí creo que cuando la gente entiende un poco más, la informas, que también le das la experiencia de sentirlo cercano, sentirlo más inmediato, empiezas a generar un interés distinto que es mucho más productivo. Ahora, te vienes tú a Tijuana todavía como abogado. Sí, Llegas en el 2000 como abogado todavía. sí. Pero sí ves una oportunidad de empezar a conectarte con la gente que está haciendo algo con la ópera. Bueno, de hecho, el año que yo llegué fue cuando nace la Ópera de Tijuana como Ujú, tal, en el ujú, 2000, que empiezan con sus primeras producciones. Cuando yo llegué, también estaba dando clases, empecé a dar clases en la Universidad Iberoamericana, pero daba ujú. clases en diseño gráfico. Y busqué a Ignacio Clapés, al Ah, maestro sí, cómo Clapés, no. Un y a saludo al maestro, por supuesto. Florencia Tinoco, Ajá, que aquí vivía la maestra, que también es una cantante excepcional, y ella extraordinaria. vivía en esa época en San Diego. Entonces, como eran conocidos míos de Ujú, años atrás, pues los busqué y platicando precisamente con Nacho, a quien yo ya conocía de hace muchos años, me dice Nacho, él me invitó, me dijo, Mario, ujú, ¿por qué no vienes a dar unas clases en el conservatorio? Dice, ujú. porque los muchachos no tenemos nosotros una cátedra especializada en la historia, en el argumento, en el análisis del repertorio. Entonces, es muy importante que los muchachos vayan conociendo. Tengan ese Sí, antecedente, vaya. sí. Entonces le dije a Nacho, pues fíjate que sí me interesa. Ya Ujú, platicamos con quien había que platicar ujú. y empecé a dar las clases ahí en el conservatorio. Entonces, todos estos jóvenes ya adultos, profesionales que tenemos aquí en la ciudad, fueron alumnos míos en el bachillerato. Ahí los conocí hace ya muchos años, pues por esos principios de los 2000 Claro. que empecé Ujú, yo a dar clases ahí. Nacho ujú, me presentó a la maestra Tere Riquet, al maestro José ujú. Medina. O la Ópera de Tijuana, pues me abrió las puertas desde un principio porque yo llegué muy bien recomendado, ¿verdad? Por el maestro Clapés. Muy bien recomendado. Esa es una gran recomendación, Ajá. definitivamente. Y bueno, Tere y José, que yo los adoro, siempre me han tenido confianza, cariño, y yo les estoy muy agradecido porque en Ópera de Tijuana, tú lo sabes, somos una familia. Somos muy poquitos, así que Poquitos sí, hay que cuidarnos y entre nos todos. cuidamos. Pero bueno, estamos hablando ahorita de tu desarrollo al respecto. Para mí, tienes una carrera independiente. Sí, la ópera es un tema muy importante, la ópera de Tijuana, me refiero como Sí, organización, pero tú has hecho una carrera independiente en sí. esta ciudad y creo que en ese sentido hay un reconocimiento, no solamente a tu conocimiento, sino a lo que estás aportando al movimiento de ópera. Sí, Pepe, muchas gracias. Yo creo que sí he logrado hacer como un pequeño nicho de trabajo para mí, pero Ujú, sobre todo de difusión y de aportación a la ciudad, ujú, espero. Con ese proyecto de ópera explícita que a mí me parece muy bonito, no porque yo lo haya desarrollado, sino porque he visto los frutos a lo largo ujú. de los ¿Y qué años. tienes ya con ópera explícita? ¿15 años? Pues fíjate que Ujú, yo creo que sí, a lo mejor un poquito más, ujú, porque yo empecé cuando los muchachos estaban en el conservatorio, que ujú. ellos montaban sus piezas de estudio, y entonces hacíamos pequeños conciertitos en donde el público que asistía, yo les iba dando la información de lo que los muchachos Les cantaban, explicaba. les iba Me explicando. gustaría que lo platicaras porque es algo que no necesariamente se conoce demasiado. Estas presentaciones que haces en las que combinas la explicación, el contexto, la historia de Sí, una ópera, la historia de un autor y al mismo tiempo ahí están los sí. cantantes haciendo la presentación, ¿no? Yo lo que busco es, eh, ahora sí que matar dos pájaros, como decía un amigo mío americano, dos pajaritos con la misma piedrita. Aquí No, lo que, bueno. lo que quiero, por un lado, es que la gente se lleve la experiencia de la música bien interpretada. Y por otro, que haya un apoyo y una información, digamos, una academia, pero en un sentido adecuado para la Ujú, audiencia que está ahí con nosotros, ujú. y complementar con ello no nada más el disfrute, sino también la fruición, el aprovechamiento de lo que estamos haciendo. Y creo que nos ha funcionado bastante bien.
Entonces, yo lo que hago es que diseño los programas y en función de las posibilidades que tenemos, porque hay que irnos adaptando a lo que hay. En algunos momentos me pude dar el lujo de hacer muchas sesiones en el año, entonces podíamos armarnos por periodos y Claro. hacíamos una sesión dedicada al siglo XVII o al periodo barroco y abarcábamos diferentes compositores y diferentes instancias. Entonces yo seleccionaba el repertorio, armaba los conciertos, organizaba toda la parte profesional de los cantantes y los músicos que nos podían acompañar y luego yo iba presentando cada cosa, hilvanándola, de tal suerte que la gente tuviera el antecedente y que se sintiera más cómoda y más informada Claro. ya una vez que los artistas les estaban entregando el repertorio. Porque mucho de lo que nos pasa es que finalmente conocemos algunas áreas, a lo Ajá. mejor conocemos algunos nombres de Sí. algunas óperas completas, conocemos quizá algunos autores, Ujú. pero hay mucho trabajo. Es un universo Ujú, enorme. claro. Imagínate, Pepe, pues estamos hablando de 4 siglos y pico Ujú. de composición ininterrumpida, además en diferentes culturas, ciudades, idiomas. Es un universo enorme esto del mundo de la ópera. Ujú. Entonces nosotros conocemos así un piquito que viene siendo como el repertorio convencional, ¿verdad? El de cartel fijo de los teatros, pero es un universo. Claro, claro. Y a mí me gusta acercar a la Me gente. gustó el término de cartel fijo, porque es Sí. cierto, conocemos 10 óperas, Sí, 15 óperas. que además pues son las que se presentan y se vuelven a presentar, Ah, ¿verdad? claro. Pero al lado de esas obras hay otro universo y yo siempre procuro, cuando hacemos ópera explícita, sí, entrar a la parte, digamos, del repertorio estándar, pero también llevar a la gente a cosas que no se conocen mucho. Ujú. Y esto también me ha servido para los mismos cantantes, porque abrimos la oportunidad de que los cantantes experimenten montar un repertorio que a lo mejor de otra manera no sería posible porque no son obras muy conocidas. Enfatizando en este proyecto que haces muchas más cosas que ópera explícita, eso me queda claro, pero ópera explícita en lo particular. Tú escoges la música, Sí. ¿qué pasa? ¿De dónde sacas la información para poder tener todo este contexto que nos explicas? Y yo me tocó estar cuando unos unas 4 o 5 eventos al respecto, en los que sales maravillado porque finalmente vamos a decirlo de esta manera, hasta chismecitos de los Sí, autores claro. nos indicas. Anécdotas y toda la cosa, sí, pues Es tiene maravilloso que estar eso. la cosa divertida, si Ah, no, pues ¿de qué claro. se trata? No, es que, bueno, tal vez como para mí la ópera es una cosa muy, muy natural, porque como te platicaba, siempre ha estado conmigo, porque yo me la procuré, Ujú. pero siempre la he tenido. Entonces yo no lo veo como algo ajeno ni como algo que hay que tener detrás de un vidrio, ¿verdad? O en el Sí, juguetero en intocable de el la mamá. aparador, ajá, sí, en el No, en aparador. aparador no. Ujú. Para mí la En la ópera es vitrina. en la vitrina. Yo Sí. saqué a la ópera de la vitrina desde hace mucho y la Ujú. traigo en la maleta y la traigo Ujú. conmigo Y se te arruga el y se me papel, arruga el ajá, sí, papel claro, eso no pasa nada. y lo manejo con mucha tranquilidad. Ujú. Y le tengo un respeto, pero al mismo tiempo me siento muy cómodo. Y Ujú. como soy muy confianzudo, Ujú. entonces hago muchas barbaridades. Te tomas licencias nada más. Me tomo muchas licencias. Sí, me tomo muchas licencias porque creo que la música y el arte está ahí para ser utilizado. Ujú. Yo no creo que sean piezas de museo, son piezas vivas. Claro. Viven en el momento que tú les das vida, cuando las interpretas, cuando las tomas y las presentas. Claro. Entonces, yo busco, por ejemplo, cuando hicimos o cuando hacemos, no sé, el barroco temprano, piezas de Monteverdi o de Caccini o de compositores de la primera mitad del siglo XVII. Bueno, a veces me cuesta trabajo conseguir las partituras o a veces se consiguen partituras, pero que están escritas en otras claves musicales que hay que luego transcribir y batallar. Se le batalla, no es tan fácil, hay que hacer tarea de escritorio y afortunadamente tenemos a Javier Carrillo, que es el director musical del ensamble y que me apoya mucho en esa parte, pero yo voy con las cosas muy en claro de qué es lo que quiero, ¿Y pero cómo lo también muy quieres abierto para presentar? cambiar si no se Claro. consigue. Ujú. Y tiene uno que ser muy flexible. Y en ese sentido es muy conveniente lo que comentabas hace rato. Sabes de canto, sabes de preparación musical, sabes de historia. Sí. O sea, es un complemento que finalmente termina y sirve para hacer una producción que puede ser ópera explícita o puede ser cualquier Otra cosa, producción, por sí, supuesto. que también lo hago. Ujú. Y yo, por ejemplo, conozco muy bien a mis cantantes, conozco Ujú. muy bien las voces de todos los muchachos que cantan conmigo. Conozco Ujú. la voz de Zuli, Ujú. la de Javier, la de Margarita Lara, todos los cantantes que están conmigo Es los que no hemos conozco. dicho que eres director del ensamble de vocal del Centro Cultural Tijuana, Sí. también. Sí, entonces los conozco, yo Ujú. sé cómo sacarles
partido, a veces en Ujú. contra de ellos mismos, porque luego me dice Margaret, no, Es que tú esto no es confía en para mí, mí, tú sí. confía en mí Ajá, y verás claro. que sí. Es que eres un buen productor, Te definitivamente. los convenzo, entonces Ujú, ya finalmente los llevo más o menos al lugar a donde yo quiero, porque estoy buscando que sea un lugar productivo para el público. Siempre estoy pensando yo en la audiencia, ujú, también por supuesto en los cantantes, porque esto es formativo no nada más para el público, sino también para los cantantes, ujú, porque un cantante de ópera nunca termina de formarse. claro. Ujú, Aunque sea un cantante experimentado, aunque tenga una carrera ya de muchos años, siempre es un ejercicio de este momento hacia adelante. Yo procuro que los cantantes tengan la experiencia formativa, pero también el público. Siempre estoy pensando en el público, lo que puedan disfrutar, lo que puedan aprender. Tomo riesgos, ni modo, unas veces mejor que otras, pero estamos en el camino y normalmente acierto. últimamente he estado viendo algunas cosas que se están haciendo en el Teatro Colón allá en Buenos Aires, Ah, que están arriesgándose mucho, inclusive sacando de contexto la ópera tradicional y los ajá, escenarios tradicionales ajá. y arriesgándose a decir Sí, ropa de calle, elementos contemporáneos. sí, Y digo, uy, qué interesante. Creo que lo mismo pasó en el Centro Cultural Tijuana, por ejemplo, con Ópera Ambulante, es decir, vamos a sacar a los cantantes a que se ajá, presenten en diferentes sí. partes. ¿Qué opinas tú de ese movimiento? Bueno, yo creo que todo es bienvenido. Todo lo que aporte al interés del público, a la producción y al título que se trata Ujú, es bienvenido. Pero yo sí creo que hay que tener un criterio claro y también una mentalidad artística y una buena formación ujú, para tomar esas decisiones, ya, porque no todo funciona. Podemos pensar que puede ser muy interesante agarrar una ópera y luego ponerla no sé, con una producción escénica, un concepto actual, contemporáneo. moderno, Ujú, contemporáneo. ujú, No todo funciona y no todo ujú, funciona igual, porque hay argumentos y hay partes de la música y de ciertos géneros que se resisten un poco a eso, que se puede ujú, sentir un anacronismo muy fuerte ujú, entre lo que la música dice, el libreto dice y la propia estructura de la ópera. Pero hay otras que se adaptan perfectamente. ujú. Lo que yo creo es que entre más lejana es la ópera, más bien se adapta a lo moderno, fíjate, curiosamente. Curioso. Las Ujú, óperas del siglo XVII creo que funcionan mucho mejor en una etapa así como muy contemporánea o muy atemporal. Y las óperas cercanas, como del siglo XIX, a veces se resisten un poco más. Pero todo es válido. ujú. Yo no soy ningún purista frente a nada que tenga que ver con la ópera. No le pasa nada al Nada. libreto. Ahí sigue estando, la Ujú, Traviata de Verdi va a seguir ahí. ujú, Ahí está en la partitura, ahí está la música que el compositor hizo, ahí está el libreto, ahí están las palabras. Siempre se va a poder montar con el rigor que el purista más purista del mundo quiera. ujú. Siempre va a ser. Pero siempre Y hay no le quita espacio. nada Ujú. que se haga de otras formas y que se utilice de otras maneras. Ahora, en tu trabajo que has hecho de producción, yo te he visto cosas muy interesantes, trabajar como productor de Ujú. muchas cosas. ¿Te considerarías más tradicional entonces? No, porque yo en realidad hago más trabajo de concierto que de producción Ya. como tal operística. Casi siempre hago conciertos porque es como me funciona para poder hacer esta experiencia en donde yo pueda estar hablando, participando y donde podamos estar abordando un espectro más amplio Ujú, para darle a la gente. Cuando he tenido la oportunidad de trabajar sobre una obra en concreto, como ahora que hice Traviata, o como la vez que hice Turandot, o cuando hicimos Serafina y Arcángela, yo parto de la realidad, las posibilidades que tenemos en el espacio en donde nos vamos a ya. presentar. O sea, Yo creo que, tienes una adaptación. yo creo que Ujú, eso es lo que primero tiene que ver uno. ujú, ¿Cuáles elementos tienes? ¿Qué va a funcionar en ese lugar? ¿Cómo puedes asegurar y cómo puedes reducir riesgos? Por ejemplo, ujú, para hacer ópera en la calle, uno tiene que ser bien consciente de que estás en la calle, de ujú, que pueden ocurrir cosas y de que no le puedes pedir peras al olmo, ujú, claro. de que De no que va a haber ruidos, de que va a haber elementos vas a tener ruido, de distractores. que puede haber viento, de Ujú, que no vas a poder tener ujú, aforado el escenario, porque ujú, si aforas el escenario y se viene de pronto los vientos que aquí tenemos, te ujú, puede tumbar eso. claro. Ujú, Entonces, uno tiene que estar bien consciente de que hay que respetar esa inestabilidad ujú, a la que uno se enfrenta en la calle. ujú. Entonces, a partir de ahí hay que pensar qué es lo que funciona mejor. Y es como yo creo y como yo me manejo cuando estoy ahí. ¿Qué consideras que te hace falta hacer en este momento con el trabajo que tienes de producción, con el trabajo que tienes de investigación? ¿Qué le hace falta a Mario
en Montenegro para pues seguir avanzando, porque yo te veo todavía muchos años avanzando en esta lógica. Pues a mí me gustaría continuar tener la oportunidad de poder continuar, porque Pepe, esto es una lucha diaria. Ujú. Hay que ser muy tenaces y estar convenciendo a la gente. Ya. Aquí nosotros en los Nos proyectos, hemos ganado un espacio, pero todavía no estamos en firme. ¿A eso te no, refieres? no, Mm, porque nosotros, el proyecto que yo hago necesita de un apoyo institucional. ujú, Yo no tengo los espacios en mi casa ujú, para recibir a la gente y para poder hacer una presentación. claro. Necesito utilizar la infraestructura y necesito utilizar los apoyos institucionales. Entonces, uno tiene que convencer a las instituciones de que el proyecto que uno tiene vale la pena, de que el proyecto la gente lo busca, la gente lo quiere. Ujú. Y en ese camino, pues es un arduo convencimiento de estar ahí, demostrando cada día que el proyecto que tú tienes es valioso. Ya. Entonces, eso es lo que me gustaría, poder continuar. Y dentro de ese contexto de lo que ves para ti, ¿qué futuro le ves a la ópera en una ciudad como Tijuana? ¿Qué futuro le ves al movimiento operístico en la región? Creo que es una parte muy importante de lo que tenemos que considerar para que las cosas sigan haciendo. Yo realmente soy muy optimista Ujú, y veo un gran futuro en la región, porque hay muchos jóvenes, muchos cantantes ya formados y ujú. muchos cantantes en formación y hay una Y comunidad mucho talento, y ¿no? Por mucho su. talento. Hay Ujú, una comunidad cada vez más sólida ujú, de gente interesada en la ópera, sobre todo muchachos que vienen y que se están profesionalizando y están ocurriendo cosas. ujú. Vamos a necesitar hacer muchísimas cosas más para que estos chicos encuentren su lugar y su trabajo y a ellos les va a tocar también Claro. desarrollarlas. Ujú, Pero mira, por ejemplo, esto que está ocurriendo. Nosotros con el proyecto de ópera explícita todavía tenemos 2 sesiones más. ujú, Vamos a tener una sesión el 16 de agosto, ahí ujú, en el Secut. Vamos a hacer Mozart. Y yo estoy muy contento porque cada vez tenemos más público. Eso me hace ser optimista. ujú. Y van Es muchos, viernes 16. viernes 16 Ujú. de agosto los Y vamos a en tener en el octubre Secut. tienes otra, ¿no? No, y espera, la Ujú, semana que entra ujú, tenemos el 23 de julio, que es martes. ujú, A las 7 de la tarde vamos a presentar Così fan tutte de Mozart, una ujú, ópera completa ujú. con una compañía de San Diego Ah, que mira. viene y la va a presentar de forma gratuita. Ujú, Entonces, ahora sí que es comercial, pero hay que ir y hay que aprovechar. ujú, Viene esta compañía que es de jóvenes cantantes, músicos extraordinarios. Entonces vamos a hacer esta ópera de Mozart en el Secut. Va a ser entrada gratuita. Entonces también San Diego, las compañías de San Diego nos están volteando a ver, se quieren unir a lo que nosotros hacemos. ujú, Tenemos el encuentro operístico que va a ocurrir en Rosarito a final de mes, el ujú, ENOR, que es una magnífica oportunidad. Es el primero que va a ocurrir en la ciudad donde vamos a convocar a cantantes locales, vienen cantantes de otras partes, van a estar maestros, está María Catzaraba, está el maestro Carlos Conde, viene Andrés Arre, que es repetidor y también coach y gran pianista en Bellas Artes. ujú. Entonces vamos a tener gente que viene de allá, que se integra con el trabajo que estamos haciendo, los jóvenes van a tener la experiencia formativa, el público va a poder asistir a los conciertos y a todo lo que se va a dar de forma gratuita. Ujú. Vaya, entonces están ocurriendo Están cosas. ocurriendo muchas Yo cosas, por eso exacto. tengo mucha confianza en que se van a ir abriendo espacios y en que los mismos muchachos van a ir generando también sus propios nichos. Y a partir de ahí vamos a ver cómo crecemos, porque la ópera aquí en Tijuana está tomando sus propias Claro. características como somos nosotros. Mario, desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Es maravilloso platicar contigo, pero te ofrezco los espacios de San Diego Red, por supuesto, para que sigas promoviendo lo que estás haciendo. A mí me encanta escucharte. Me parece que es se tiene uno que detener a decir, a ver, ¿qué va a decir Mario en este momento de la ópera? Y eso es maravilloso, tenerlo y tenerte y ser, que seas una persona joven con este empuje que se le está dando a un tema en lo particular, que además creo que se merece la ciudad, porque los movimientos culturales finalmente hablan de una ciudad que se Sí, está consolidando y eso es maravilloso siempre tenerlo. pues muchísimas gracias, Pepe. Un gusto estar aquí. Y bueno, pues la ópera sigue aquí en Tijuana. Muy bien, pues sigan a Mario Montenegro, sigan al Centro Cultural Tijuana con sus actividades. Muchísimas gracias a Casa Baloyán que nos albergó este día y bueno, vamos a poder tener alternativas de escenarios para seguir platicando con Pepe Avelar.